Bendiciones, familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es Despertando con una palabra de vida con Gialni José. Gracias por estar con nosotros como cada mañana para compartir una palabra edificante que el Todopoderoso pone de su espíritu al nuestro para que sea edificación para tu vida como lo ha sido para la mía, porque recordemos que la palabra debe edificarnos a nosotros primero. ¿Cuál es el tema que traemos para esta mañana? ¿Cuál es el tema? ¿Qué harías con Judas? ¿Qué harías con Judas? Vamos directamente a la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, a la altura del capítulo 26. Vamos a estar leyendo el versículo 20 en adelante y dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Wow, cuando nosotros hablamos de Judas, que una persona escucha solamente el nombre de Judas, no creo que haya nadie que le pondría ese nombre a un hijo, no conozco ninguno, quizás ustedes conozcan alguno, porque siempre que mencionas el nombre Judas, lo primero que llega a tu mente es el traidor, el que traicionó a Jesús, el que lo vendió, el que literalmente son cosas malas todas, literal, las que llegan a nuestra mente. Pero no vemos otra perspectiva, otro ámbito de la situación con Judas. Y es que nosotros debemos entender que cada uno de nosotros tiene un propósito en específico en esta tierra, tiene un propósito marcado desde la eternidad. Y aunque tú no quieras aceptar que hay situaciones difíciles en tu vida, que vas a vivir con muchos Judas, que incluso como nuestro Señor Jesucristo están metiendo literalmente la mano y el pan en tu plato, que están comiendo contigo sentado a la mesa y van después a hacer el papel de esos Judas que tú necesitas para tu ministerio, esos Judas que tú necesitas en tu vida. ¿Por qué digo que tú necesitas? Porque vemos a un Judas aquí que si no vende y entrega a Jesucristo, si no cumple con el propósito para el que fue marcado, porque a él fue que lo marcaron como el traidor, a él fue que lo marcaron para entregar a nuestro Señor Jesucristo, en él fue que entró el espíritu de el Satanás en ese momento, después, unos versículos después. No vemos a un Jesucristo que llegaría a la cruz, no vemos a un Jesucristo que cumpliría el propósito que él vino a cumplir en esta tierra, como hablamos ayer en la palabra que compartíamos el miércoles. Ayer hablábamos acerca de la voluntad del Padre, de cuál es esa voluntad que el Todopoderoso quiere que cumplamos. Entonces, esa voluntad que el Señor tenía para nuestro Señor Jesucristo y que sigue teniendo, no se podría cumplir si no hubiera un Judas. Entonces, a ti te digo en este momento, puede ser que tú estés muy enfocado en decir: Dios mío, pero a mí no me pusiste un Judas, a mí me pusiste 2, me pusiste 3, me pusiste 4. Cada temporada salen más Judas, cada temporada es más traición, cada temporada es más engaño. Cada vez que me subes de nivel se aparecen no sé cuántos Judas para tratar de aniquilarme literalmente, pero debes entender cuál es el propósito de los Judas y qué harías tú con los Judas. Debes entender que hay unos Judas que vienen a empujarte al propósito que Dios tiene para tu vida. Debes entender que hay unos Judas que están marcados, que a veces tú tienes ese desánimo, esa inquietud, y yo no lo voy a hacer, y yo no voy a hacer esto, pero entonces viene uno de esos Judas, te da una puñalada bien grande, te da un desánimo, te da un desenfoque, te da un todo. Y el Señor lo que está tratando con ese Judas es que ese Judas, por lo que te hizo, te dé un empujoncito a la presencia, te dé un empujoncito a decirle al trono, al Dios Todopoderoso en el trono de la gracia: Señor, aquí estoy. Te dé un empujoncito para que tú entiendas que
y yo entienda que no es en nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces tienen que haber estos Judas en nuestras vidas, tienen que haber estos Judas que te empujen al propósito, tienen que haber estos Judas que te hagan entender que tú tienes que poner sobre todo tu fe y tus ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, puesto en el autor y consumador de nuestra fe, porque vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo que multitudes lo seguían, vemos que tenía sus 12. Entre los 12 tenía 3 que eran los favoritos, pero vemos a un Jesús que siempre se enfocó en hacer la voluntad del Padre. ¿Qué harías tú con Judas? ¿O qué haría yo con Judas? Enfoquémonos en ver cuál es el propósito de ese Judas que tú tienes en el lado. Puede ser que tu Judas, tú digas, es un miembro de tu familia. Tú digas, vivo con Judas en mi propia casa, vivo con Judas en mi propia familia, vivo con Judas que está sentado en mi mesa, pero analízalo desde otro punto de vista. ¿Cuál es el propósito de ese Judas que tú tienes a tu lado, que todavía no has visto porque te estás enfocando en lo que Judas te está haciendo, en lo que Judas te va a hacer, en que Judas ya te traicionó, en que Judas te va a traicionar? No, enfócate en ese Judas que está cumpliendo con el propósito de empujarte al propósito, valga la redundancia, que el Todopoderoso tiene para ti. Enfócate en saber que ese Judas está cumpliendo su propósito, pero tú vas a cumplir con el tuyo, siempre y cuando sigas la voluntad de Dios y los pasos que Él marcó para tu vida. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Como siempre te decimos, si lo fue, compártela con alguien más para que lo puedas edificar. Esto fue Despertando con una Palabra de Vida con Gianni José. Bendiciones. Bye, bye.